Comenzamos. ¿Listo? Avísame y comienza. Ya está grabando, así que cuando usted... Bueno, buenos días. Buenos días. Yo soy el doctor Raúl Orbán, profesor titular de la cuarta cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina la UNE. El tema que vamos a tratar hoy es lo que se denomina el acto quirúrgico, o también pre- y postoperatorio o perioperatorio. Estos temas la van a encontrar en cualquiera de los libros de cirugía, como el Michan. Y bueno, vamos a desarrollar el tema. Todo acto quirúrgico lleva un tiempo antes y un tiempo después, no solamente el acto quirúrgico en sí. Y así vamos a tener lo que va antes de una cirugía como el preoperatorio y lo que va después como el postoperatorio. Vamos a empezar primero con todo lo que va antes de una cirugía. Eso quiere decir cómo vamos a preparar un enfermo, cómo vamos a conocer un enfermo y cómo lo vamos a llevar a cirugía. Entonces empezamos por el preoperatorio. El preoperatorio comienza desde el momento mismo en que uno toma la decisión quirúrgica con el enfermo para llevarlo al acto quirúrgico, para llevarlo a la cirugía. Este tiempo es variable, depende de muchos factores como el fundamento, la indicación quirúrgica, o sea, cuál es la patología que indica la cirugía, y vamos a ver lo que es la preparación psicológica y la preparación física. La preparación para casos especiales se da en otras charlas, en otras clases. El fundamento de la indicación quirúrgica, o sea, qué es lo que indica la necesidad de una cirugía. Así vamos a tener casos como este, que es una hernia umbilical no complicada, que uno puede programar la cirugía con el enfermo, decidir la cirugía cuando el enfermo quiera, cuando uno tenga tiempo, cuando tenga turno de quirófano, o sea, tiene todo el tiempo del mundo para preparar ese enfermo para llevarlo a la cirugía. Esto es lo que uno denomina una cirugía programada. Distinto es a este otro caso, donde podemos observar una herida en el área cardíaca, una enferma que llega ya con signos de muerte inminente, tiene el orificio de entrada en el área precordial y el orificio de salida en la región axilar posterior. Esta enferma, por supuesto, debe ser llevada a quirófano en forma inmediata. No hay preparación de la enferma más que colocarla, intubarla, colocarla una vía de oxígeno, una vía aérea permeable en forma urgente y empezar a administrarle líquido mientras se realiza la cirugía, en este caso una toracotomía. Entonces ahí ven dos situaciones totalmente distintas de llevar un enfermo a la cirugía, dos preoperatorios totalmente distintos. Entonces el preoperatorio va a diferir, va a cambiar un poco si es una cirugía programada, como el caso de la hernia umbilical, o una cirugía de emergencia o de extrema urgencia, como puede ser esa herida en área cardíaca, la de un aneurisma de aorta, un hemotórax masivo por una herida de arma de fuego, etcétera, que son cirugías de extrema urgencia. Entonces vamos a tener cirugía programada, donde uno puede realizar todo el preoperatorio y llevar al enfermo con la mayor seguridad posible a un quirófano. Tenemos cirugías de urgencia, como ser una urgencia diferida o una urgencia relativa. La urgencia diferida quiere decir que se tiene que operar el enfermo en forma más o menos inmediata, pero hay que prepararlo ante la cirugía, como el caso de un diabético que está descompensado y debe ser operado, por ejemplo, de una apendicitis. Bueno, primero lo compensamos al enfermo y después se opera. Eso es una urgencia diferida. Diferimos hasta un mejor momento para el enfermo. Y de urgencia relativa, el mismo caso de un apéndice, un enfermo que no tiene comorbilidad, que viene, por ejemplo, a las 11 de la noche, 12 de la noche, y bueno, esa es una urgencia, pero esperamos hasta la mañana siguiente para operarle cuando el quirófano esté abierto, cuando la clínica o el hospital esté con todo su sistema operativo presente, digamos. Entonces, diferimos la cirugía o la pasamos para un momento más oportuno, dado el horario, que tengamos todas las condiciones necesarias para operarla. Esos son los distintos tipos de cirugía que
que tienen un preoperatorio distinto, del que podemos preparar totalmente el enfermo y el que no tenemos tiempo para hacer ninguna cosa, sino llevarlo directamente a quirófano, como los dos casos que he demostrado. La preparación psicológica también, digamos, de un primer momento ya comienza. Ustedes imagínense, pónganse en lugar de un enfermo que va a ser operado, que le van a abrir el tórax, el cuello, el abdomen, en la ansiedad que tiene el enfermo. Estos se realizan 3 preguntas habitualmente: es ¿qué tengo?, que es el diagnóstico; ¿qué me harán?, cuál es la táctica; y cómo quedaré, que es el pronóstico del enfermo. Esto debe ser, sobre todo en cirugías programadas, explicado perfectamente al paciente y siempre que sea posible delante de algún familiar o algún cercano. Por si llega a pasar algo, tienen un testigo de que ustedes le explicaron qué le van a hacer, qué tiene, qué le van a hacer y cómo quedará. Sobre todo porque el paciente después tiene que firmar un consentimiento informado, eso por ley argentina, por una ley nacional, y en ese consentimiento informado uno le debe explicar todas las complicaciones que tiene, qué tiene el enfermo, qué le harán, qué complicaciones puede tener y qué alternativas al tratamiento existen. Un caso especial es para los pacientes con cáncer. En los países anglosajones uno le dice directamente al paciente: usted tiene un cáncer de tal cosa, va a vivir tanto tiempo. En los países de habla hispánica es un poquito más, digamos, más difícil explicarle, pero algún familiar debe estar totalmente en conocimiento lo que tiene el paciente, cuál es el pronóstico, cuál es la expectativa de vida, qué le harán y qué complicaciones puede tener. Es en cuanto a la preparación psicológica de un enfermo. Y también tenemos la preparación física. No es lo mismo operar a un paciente bien nutrido que un paciente desnutrido, un paciente bien hidratado que un paciente deshidratado. Entonces, en esta preparación física debemos ver el estado nutricional del paciente. Acá en en las zonas periféricas de la ciudad y en algunas zonas rurales, los pacientes están muchas veces muy mal nutridos. Entonces debe entrar con un buen estado nutricional. Si el enfermo está desnutrido, por ejemplo, en un cáncer de esófago, donde el paciente está con disfagia, que es la imposibilidad o la dificultad para comer, que generalmente vienen muy desnutridos, bueno, esos pacientes hay que llevarlos a un estado nutricional óptimo antes de llevarlo a una cirugía. Y esta nutrición uno le hace con proteínas, vitaminas, puede ser por vía oral, o sea que el paciente coma. Si está imposibilitado de comer, puede ser por vía enteral, o sea, se le administra por vía digestiva los alimentos, ya sea por sonda nasogástrica, sonda orogástrica. Si no se puede poner una sonda de este tipo, puede ser alimentado por una gastrostomía, que es colocar un tubo dentro del estómago a través de la pared abdominal, ¿no?, por cirugía o por cirugía percutánea. Eso se llama gastrostomía, o una yeyunostomía, que es colocar el mismo tubito o la misma cánula en el intestino para alimentar al enfermo en caso de que esté muy mal nutrido. Pero es conveniente llevar al paciente en lo posible en un estado nutricional acorde o bueno. Hay que ver el estado de hidratación del paciente, y en las cirugías que son, digamos, programadas, se lo prepara el enfermo y los pedidos que habitualmente hacemos: un laboratorio completo, una radiografía de tórax y un electrocardiograma informado por o con un hemograma, un grama, glucemia, uremia y orina completa. Eso es el pedido de base. Después le vamos agregando cosas. Si vamos a operar de la vía biliar o de las vesículas o del hígado, pedimos un hepatograma. Si vamos a hacer una resección y anastomosis digestiva, pedimos un proteinograma, sobre todo para ver cómo está la albúmina, que es el fundamento para que peguen
las vísceras. Y así, cuando más compleja la cirugía, más complejo el pedido de laboratorio. Entonces, pero de mínima pedimos un hemograma, coagulograma, glucemia, uremia, orina completa. Y un electrocardiograma y una radiografía de tórax. También hay que averiguar los antecedentes que tiene el enfermo, si tiene algún tipo de comorbilidad, qué medicación toma, sobre todo porque los pacientes más de 45 años que van a un cardiólogo salen con una indicación de tomar una aspirina o aspirineta por día, de por vida, digamos. La aspirina y la aspirineta hay que suspenderla entre 5 y 10 días antes de una cirugía programada, porque es un agregante plaquetario y el paciente le puede sangrar durante la cirugía. También si el paciente está tomando algún tipo de corticoide porque es asmático, es alérgico, eso retarda mucho la cicatrización de los enfermos, entonces tienen que, digamos, suspender esa medicación días antes. Ahora, el enfermo le puede venir totalmente sano a una cirugía o puede venir con algún tipo de comorbilidad. O sea, no todos los pacientes que vienen no tienen ninguna morbilidad aparte de lo que está indicando la cirugía. Y así vamos a tener pacientes que son diabéticos, pacientes con alguna tara cardiovascular, pacientes con enfermedades pulmonares, pacientes con estado nutricional bajo, con hipoproteinemia, pacientes anémicos o pacientes con alguna enfermedad infecciosa o séptica. Y eso lo deben conocer también. Así hagan ustedes el día de mañana cirugía, clínica médica o lo que hagan. Esto lo tienen que conocer porque el enfermo que ustedes lo reciben y después lo mandan al cirujano, lo tienen que mandar en óptimas condiciones, sobre todo cuando es una cirugía programada. Y así tenemos, por ejemplo, que hay un alto porcentaje de enfermos que tienen una diabetes o alguna enfermedad cardiovascular, entonces lo deben preparar o por lo menos deben saber que el diabético, una diabetes descompensada le puede complicar una cirugía y una cirugía puede descompensar a un paciente diabético. El diabético le puede llegar a la cirugía en forma compensada o descompensada. Si la cirugía es de urgencia y el diabético viene descompensado, se le usa insulina endovenosa. Si viene compensado, el diabético y se debe operar de urgencia, se usa insulina de acción rápida. Generalmente hay que llevarlo al enfermo ligeramente hiperglucémico, porque ellos están acostumbrados a una glucemia alta y los valores normales para una población en general, para ese paciente, son valores de hipoglucemia. Entonces hay que llevarlo ligeramente, digamos, hiperglucémico a la cirugía. Y darle antibióticos generalmente ya en el preoperatorio porque el diabético se infecta con mucha facilidad. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, que es muy común, sobre todo para enfermos de arriba de 50, 60 años, tienen alguna alteración, como ser la hipertensión arterial, una arteriosclerosis, una cardiopatía. La hipertensión arterial puede ser leve, moderada o grave, o puede ser maligna. La maligna es cuando ya está esa hipertensión arterial está afectando la función renal y vienen con algún tipo de insuficiencia renal o afectación de la función renal, ¿no es cierto? Entonces, siempre esto manejarse con los clínicos, el cirujano nunca se maneja solo. Cada enfermedad que tiene debe ser consultada y manejada entre el cirujano y el especialista en cada enfermedad, en este caso con el cardiólogo. Entonces, estos enfermos deben ser tratados de llevar con la presión dentro de valores normales a la cirugía. Pues una cirugía le puede causar una hipertensión a cualquier enfermo o una hipotensión durante el acto quirúrgico. En cuanto a la arteriosclerosis, eso disminuye la oxigenación de los tejidos, sobre todo los órganos nobles como el cerebro, el corazón y los riñones. Entonces se debe tener en cuenta de mejorar la circulación de estos órganos en el preoperatorio para que lleguen en mejores condiciones a una cirugía. Por supuesto que si el enfermo es cardiópata, muchas veces entra con el cardiólogo al quirófano para el monitoreo intraoperatorio. El monitoreo intraoperatorio es el control electrocardiográfico del paciente durante el acto quirúrgico, que habitualmente lo hace el anestesista. En ocasiones debe entrar el cardiólogo para hacer el monitoreo
digamos, intraoperatorio. Otra cosa a tener en cuenta son las enfermedades broncopulmonares. Toda cirugía implica una disminución de alguna forma de la función respiratoria, sobre todo las cirugías torácicas o del abdomen superior. El enfermo en el postoperatorio trata de superficializar la cirugía por el dolor, eso hace que acumule secreciones, eso lleva a infecciones y otras entidades, digamos, respiratorias. Por eso hay que tener cuidado en el preoperatorio, sobre todo en estos pacientes que son asmáticos crónicos, enfisematosos, que tienen una bronquitis crónica. Entonces hay que prepararlo desde el punto de vista respiratorio antes de llevarlo a una cirugía. En general, a estos pacientes se les realiza una espirometría o funcional respiratorio en el preoperatorio. Y eso nos va a indicar si tiene un déficit restrictivo, que tiene pocas chances de mejorar, o un déficit obstructivo, que con kinesiología, nebulizaciones, broncodilatadores, mucolíticos, con la ayuda de un kinesiólogo mejoran bastante la función respiratoria y se puede operar con mayor seguridad. Las complicaciones más habituales en un postoperatorio son sobre todo las complicaciones respiratorias, como vamos a ver después. Hipoproteinemia, sobre todo en los barrios periféricos. Ustedes saben que digamos, el proteinograma, las proteínas totales, son de 6,5 a 8,5 gramos por 100 mililitros, con una albúmina que va de 4 a 6,5. Eso es lo habitual en la proteína. Cuando usted le pone un proteinograma, tienen que tratar de nutrir al enfermo, sobre todo si las proteínas vienen por debajo de 5 gramos por 100 mililitros, o la albúmina viene debajo de los 2,5 gramos por 100 mililitros. La albúmina es el sustrato para que las vísceras peguen o los tejidos cicatricen en forma adecuada. Cuando baja mucho la albúmina, disminuye la presión oncótica, que es la presión que retiene el líquido dentro de las células, y se produce el edema. Y eso complica un poco o retarda la cicatrización de los órganos. Entonces hay que tratar de nutrir a los enfermos que están desnutridos de alguna forma, en la cirugía programada. En la cirugía de urgencia uno no tiene tiempo para esto. Y esa alimentación, le dije hoy, es por vía oral, por vía enteral o por vía parenteral, que es cuando se coloca un catéter del parenteral, se coloca un catéter de una vía venosa central y se alimenta al enfermo por vía endovenosa. Enteral es cuando se alimenta por vía digestiva, ya sea por boca, por sonda nasogástrica, sonda orogástrica, gastrostomía o yeyunostomía, como le dije hoy. Otro factor importante es el hemograma del paciente. También nosotros tenemos, muchas veces por la desnutrición y sobre todo por la parasitosis, en los barrios periféricos los pacientes vienen muchas veces anémicos, vienen con el hematocrito bajo, el hemograma con los glóbulos rojos bajo. Bueno, eso se corrige o con hierro o con transfusiones o con vitaminas. Si es aguda la hemorragia, la anemia, muchas veces con transfusiones de sangre antes de la cirugía. Pero es otro factor importante con mucha frecuencia que vemos nosotros, sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito público, los pacientes que vienen anémicos por malnutrición y por parasitosis. Y también hay que tener en cuenta el estado infeccioso del paciente. Las enfermedades y las cirugías se clasifican en cirugías limpias, que son cirugías que no tienen infección. Son cirugías que durante el acto quirúrgico no se abre ni siquiera en forma microscópica la vía aérea, la vía digestiva o la vía urinaria. Por ejemplo, un ejemplo de cirugía limpia es una hernia, una cirugía de una hernia, una hernioplastia. Ahí no hay contaminación, ni siquiera mínima, con ninguno de estos tres sectores, respiratorio, digestivo o urinario. Cirugía limpia contaminada es cuando hay una pequeña
conexión de la vía respiratoria, digestiva u urinaria durante la cirugía. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la cirugía de la vesícula. Cuando uno saca la vesícula, liga, cierra el cístico y corta el cístico, que tiene normalmente 1 o 2 milímetros. Ese agujerito, ese pequeño contacto ya hace que la cirugía sea limpia, contaminada. Cirugía contaminada ya cuando hay un contacto mayor con la vía respiratoria, la vía digestiva o la vía urinaria. Un caso típico es la apendicitis con una peritonitis. Ya hay pus, ya hay mayor contacto, digamos, del líquido séptico con el organismo. También se consideran cirugías contaminadas las cirugías traumatológicas, o sea, los traumas con menos de 6 horas de evolución. Y las cirugías sucias son cuando, por ejemplo, una peritonitis fecal, se rompió, se perforó el colon y sale materia fecal a la cavidad abdominal. También se consideran cirugías sucias las cirugías traumatológicas o el trauma de más de 6 horas de evolución. Bueno, eso es más o menos lo que, digamos, para el preoperatorio. En el preoperatorio inmediato, o sea, cuando el enfermo ya va a entrar a la cirugía, estos enfermos generalmente son bañados en el centro asistencial, habitualmente con un jabón antiséptico, el enfermo se baña totalmente. Si está imposibilitado de bañarse, lo hace una enfermera. El rasurado se usa básicamente para cirugías que son enfermos con mucho vello y cirugías convencionales. Desde la cirugía laparoscópica ya no se usa mucho el rasurado. Hay 3 técnicas de rasurado. Uno es con la maquinita de afeitar, o sea, el rasurado con la maquinita de afeitar. El otro es la depilación y el otro es el corte con la tijera. Lo que menos infecta, está demostrado, es el corte con la tijera. Y cuando uno hace el rasurado lo tiene que hacer en forma inmediata, previa a la cirugía. No puede venir rasurado de la casa. Eso predispone a mayor infección que si se corta los vellos, el pelo, en forma inmediata a la cirugía. Lo ideal es, ratito antes de la cirugía, que se corte. La limpieza de la zona operatoria con algún antiséptico se puede hacer en la habitación antes del traslado. No obstante, en la cirugía se lo vuelve a pintar, digamos, al enfermo con algún antiséptico. Enema evacuadora antes se usaba mucho. Ahora se usa muy poco. Sobre todo en la cirugía laparoscópica no se usa, porque hacer el enema uno le llena de aire y líquido y el intestino permanece muy, digamos, dilatado durante la cirugía. Entonces, si bien antes usábamos mucho, era casi una regla, todo enfermo que se iba a operar un enema evacuadora casi no se usa ahora. Lo que sí, ayuno de 6 horas previa a la cirugía. Toda cirugía que va con una anestesia general, una anestesia peridural o una anestesia raquídea o una anestesia troncular debe tener un ayuno de 6 horas de líquido y alimento. O sea, no puede tomar líquido ni comer nada durante las 6 horas previas, porque hay que evitar lo que es la broncoaspiración durante la cirugía o durante el proceso de intubación o de extubación del paciente durante la cirugía. Y al correntino hay que explicarle bien que el mate también entra dentro del ayuno, porque usted le explica, no tomen líquido, no coman nada durante 6 horas y se vienen al hospital o la clínica tomando mate o se toman unos matecitos en la clínica o en el hospital antes de entrar a la cirugía. Si la cirugía es una cirugía grande o va a durar varias horas, hay que colocar una sonda vesical para ver el monitoreo urinario durante la cirugía. Y muchas veces, si la cirugía es abdominal y va a durar varias horas, hay que colocar una sonda vesical porque el enfermo se está hidratando durante la cirugía y la vejiga se está llenando de orina y le tapa un poco el campo visual. Pero también sirve, como dije, para controlar el monitoreo urinario.
En cirugías grandes también se coloca un catéter venoso central para ver la presión venosa central y en ocasiones un catéter intraarterial para observar la presión arterial media. Bueno, esas son un poquito las consideraciones para entrar a una cirugía. Después viene el acto quirúrgico, que no es tema ahora de esta charla, pero el acto quirúrgico, la cirugía puede ser menor, ¿no? Como sacar un lipoma o sacar un lunar. Puede ser una cirugía mediana, como operar una hernia. Una cirugía mayor, como operar una vesícula, un estómago. O una cirugía de alta complejidad, como una cirugía de un trasplante cardíaco, un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, etc. Entonces las cirugías van a ser cirugía menor, cirugía mediana, cirugía mayor y cirugía de alta complejidad. Además, como vimos hoy, las cirugías desde el punto de vista séptico pueden ser cirugías limpias, contaminadas o cirugía sucia. Después viene el acto quirúrgico y bueno, terminó el acto quirúrgico y viene el otro ítem que tenemos hoy que es el postoperatorio. El postoperatorio comienza en el momento mismo que termina la cirugía. Terminó la cirugía dentro del quirófano y ahí ya comienza el postoperatorio. Este operatorio es variable dependiendo del tipo de cirugía, del tipo de paciente, del tipo de enfermedad que condicionó la cirugía, de enfermedades asociadas que ocurren, etc. Y este postoperatorio es el tiempo que transcurre entre que finaliza el acto quirúrgico y el estado de recuperación total del enfermo. Y es variable de acuerdo a todos esos ítems que le dije, que condicionó la cirugía, el tiempo que duró la cirugía, el estado previo del paciente, la edad del paciente, etc. A medida que aumenta la importancia de la cirugía, aumenta el número y la complejidad de los cuidados que debemos tener en este postoperatorio. Y este postoperatorio puede ser normal, puede ser un postoperatorio patológico o un postoperatorio de enfermedades de alto riesgo, que eso no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que es un postoperatorio normal, que se desarrolla en forma normal, sin complicaciones, y lo que es un postoperatorio patológico. Vamos a ver el postoperatorio normal. Retorno al lecho, cuando el enfermo sale del quirófano y va a su habitación. El paciente es retirado de la sala de operaciones cuando recupera la función respiratoria. Ustedes van a observar cuando entra a un quirófano, sobre todo una anestesia general, cuando es con anestesia general, el enfermo, el anestesista, le provoca un paro respiratorio al enfermo y lo intuba y lo respira. Eso mantiene al enfermo totalmente relajado, los músculos relajados y uno puede operar con facilidad. Cuando termina la cirugía, el anestesista lo revierte, le saca el tubo endotraqueal cuando empieza a respirar solo. Bueno, cuando recupera esa respiración, el enfermo puede salir de la sala operatoria. Entonces, el paciente es retirado de la sala quirúrgica cuando recupera la función respiratoria y se extrae el tubo endotraqueal. Este es el momento en que hay que tener cuidado con la broncoaspiración, porque el enfermo tiene anulado el reflejo de la tos y el contenido gástrico le puede pasar a la faringe y la faringe pasa a la laringe y entra toda la alimentación al árbol respiratorio. Eso es lo que provoca la broncoaspiración. Si el paciente no se le complica en ese momento, muchas veces hacen un paro, pues se le pasó todo por eso deben venir en ayunas los pacientes. Se complican si no se muere en ese momento, se complica después con una neumonía, empiema pleural, absceso de pulmón, etc. Por eso ese es el momento que hay que tener cuidado. Ustedes van a ver que cuando el anestesista le saca el tubo endotraqueal, le dobla la cabeza del enfermo para alguno de los lados para evitar esa broncoaspiración.
Entonces el enfermo es retornado al lecho cuando se retira el tubo endotraqueal porque recuperó la función respiratoria. Pero el enfermo ese que es retirado, desde ese momento hay que tener cuidado, no solamente con la broncoaspiración, sino que el enfermo está con suero, está con vía endovenosa, está a veces con drenaje, con sonda vesical, y debe pasar de la camilla quirúrgica a la camilla de traslado dentro del quirófano. Esa camilla lo lleva al enfermo hasta la puerta del quirófano, hace una transferencia a la camilla externa, de esa camilla externa va hasta la cama y se lo vuelve a pasar al enfermo a su cama definitiva, digamos. Fíjense todos los movimientos con un enfermo que está totalmente, muchas veces dopado o dormido y lleno de tubos por todo lado. Cuando llega a su cama hay que conectar todos los drenajes, las hemorragias postoperatorias inmediatas tienen lugar en esta etapa del postoperatorio y se manifiesta porque el enfermo se le pone de golpe pálido, taquicárdico, hipotenso, y si tiene algún drenaje está saliendo sangre, seguramente por el drenaje. El tiempo de recuperación va desde la recuperación anestésica hasta que se reanudan todos espontáneamente todas las necesidades. El periodo de recuperación va hasta que el enfermo recupera la función respiratoria y desaparecen totalmente los efectos de la anestesia y el enfermo tiene noción de su situación y está orientado. Ese es el periodo de recuperación. Va desde que el paciente se despertó totalmente hasta que el paciente se despertó totalmente y está totalmente consciente de su situación y está orientado, digamos. El postoperatorio precoz va hasta de la recuperación anestésica, del periodo de recuperación, hasta que se reanudan espontáneamente todas sus funciones vitales, como ser la alimentación, la defecación, la micción y la deambulación. Eso es lo que es un postoperatorio, digamos, normal. ¿Qué hacemos en este postoperatorio normal? Porque tenemos que hacer las indicaciones, ver cuáles son los incidentes o las complicaciones que pueden tener. Entonces, usted operaron a un enfermo, retornó al lecho, se recuperó de la anestesia, está consciente, respira solo y pasa al postoperatorio precoz y está en la habitación. Ahora, digamos, es un paciente que está con una curación, una incisión vertical, tiene una antigua incisión de McBurney que para sacar el apéndice y tiene un drenaje aspirativo. Esta es una faja. Cuando las cirugías son de abdomen y son abiertas, habitualmente le indicamos una faja, que puede ser de este tipo con lienzo, que ya se usa poco, que tenían varios brazos y se iban superponiendo los brazos para colocarse. Es bastante incómoda. Este es otro tipo, este está en posición playera, digamos, a pesar de que está con una sonda nasogástrica, una vía venosa que la tienen en este brazo y está todo doblada, y una sonda nasogástrica. Esta es la faja que más se usa, que es la faja con abrojo, tiene acá tapada la incisión y tiene esto que es una colostomía, es un ano contra natura. El enfermo está yendo de cuerpo por acá por alguna obstrucción distal del colon distal o del recto. Este otro tipo de postoperatorio, digamos. Distinto a este postoperatorio, que un enfermo que la sala quirúrgica pasó a la recuperación anestésica, está intubado, está con una sonda nasogástrica, tiene otra sonda orogástrica, tiene la incisión mediana, tiene una sonda vesical, que ustedes la pueden ver acá, y está con una hematuria, está con sangre en la orina, y tiene un tubo colocado en el tórax con una trampa bajo agua, digamos. Este otro tipo postoperatorio más complejo que los anteriores. Por eso los postoperatorios difieren un poco de acuerdo a lo que indicó la cirugía, al estado del paciente o enfermedades previas que pueda tener. Bueno, ¿qué indicamos nosotros o qué hay que hacer en el postoperatorio? Te agarran una hoja de indicaciones médicas y ponen control de signos vitales. Si ustedes solamente ponen control de signos vitales, la enfermera le toma
los signos vitales cada 8 horas, porque los turnos de enfermería son de 8 horas, entonces cada turno le toma los signos vitales. Si ustedes quieren que lo tomen más seguido, le ponen control de signos vitales cada hora, o cada 2 horas, o cada 15 minutos. Pero habitualmente, en la mayoría de las cirugías, sobre todo las programadas, el control de los signos vitales es cada 8 horas. Y eso le va a dar una idea de cómo se está desarrollando el postoperatorio. Entonces ponen signos vitales, control de signos vitales y diuresis. Y le toman el pulso. Si el pulso está acelerado y el paciente está pálido y está taquicárdico, vayan sospechando que el enfermo está sangrando en algún lado. Por eso le sirve de mucho. El pulso puede estar taquicárdico, puede estar bradicárdico si el paciente está chocado. La presión arterial, a veces hay pacientes que hacen un cuadro hipertensivo en el postoperatorio, hay que tener cuidado. Si está hipotenso, hay que pensar que está haciendo algún sangrado o el paciente se está chocando. Si el paciente está con una taquipnea, está respirando más rápido, también deben sospechar que está pasando algo. El control de la temperatura, si empieza a hacer fiebre, ese enfermo se le está infectando en algún lado. También el control de la diuresis es muy importante. Lo normal es que el paciente orine de 800 a 1500 mililitros, o sea, unos 30 mililitros por hora. La orina que es escasa y muy concentrada es porque le están haciendo un aporte insuficiente, o sea, está orinando poco y está oscura la orina, le está faltando líquido, hay que aumentarle la hidratación al paciente. Si es abundante y clara, lo están sobrehidratando. También puede existir anuria, que es la falta de diuresis. Hay que controlar ahí si el enfermo no le está haciendo un globo vesical, si es que no tiene sonda vesical. Muchas veces hay retención de orina en el postoperatorio y el paciente no está en anuria, está con una retención urinaria. Le palpan el hipogastrio, le duele, palpan una tumoración suprapúbica, que es la vejiga que está, digamos, abombando por la orina. Son enfermos, hay que colocarle una sonda vesical para vaciarle la vejiga. Otro signo que hay que buscar son la cianosis de labio, de uña, hay que ver las heridas, controlar los drenajes, etc. Esto es lo que colocamos y tanto la enfermera como el médico debe controlar en el postoperatorio. Los signos vitales, la diuresis, el examen de la mucosa y otros signos, digamos. Muchas veces el enfermo le hace fiebre en el postoperatorio, uno no sabe qué es y cuando hace fiebre en el postoperatorio se tuvo sonda vesical, puede ser una infección urinaria. El enfermo puede estar haciendo alguna complicaciones respiratorias, puede ser infección de la herida, vamos a ver después de la herida o de la profundidad de la cirugía, o muchas veces ocurre esto, fíjense. Esto, acá lo que se ve es toda una flebitis de la vena cefálica, se le infectó la vía de administración de los medicamentos. Entonces, si el enfermo hace fiebre, hay que revisarle todo, incluso la vía de acceso de la medicación por vía endovenosa. Fíjense la flebitis que tiene el paciente, todo el trayecto está duro y doloroso en todo el trayecto de la vena cefálica. Bueno, en el postoperatorio normal existen incidentes, no son complicaciones, son incidentes, pero molestan mucho, sobre todo al paciente, y el paciente le jode al familiar y el familiar le jode al cirujano, digamos. Estos incidentes son muy comunes, no son complicaciones. Y así tenemos el dolor. El dolor es una constante, digamos, en las primeras 24 horas, o a veces dura 48, 72 horas. Duelen más las incisiones de las cirugías convencional que la laparoscópica. La laparoscópica, las incisiones son mucho más chiquitas, las convencionales más grandes. Duelen mucho más las cirugías torácicas que las cirugías abdominales. Aumenta con el dolor y superficializa la respiración, y eso trae complicaciones respiratorias, por eso hay que calmar el dolor. En las indicaciones que colocamos ponemos el tipo de analgésico que queremos, la dosis, la cantidad de gramos, la vía de administración, que generalmente es endovenosa, y cada cuántas horas se coloca.
el dolor con los movimientos aumenta, pero el enfermo hay que movilizarlo cuanto antes, o en forma pasiva, que alguien lo movilice, o en forma activa que se movilice. Cuanto antes se moviliza, más rápido le pasa el dolor y evita muchas otras complicaciones. Otro incidente común son los vómitos. Generalmente después de una anestesia general vomitan 1 o 2 veces después de la cirugía. Casi normal las primeras 24 horas. Nosotros habitualmente le echamos la culpa al anestesista de los vómitos y generalmente es por la anestesia. Si los vómitos persisten, hay que colocarle una sonda nasogástrica. Y en las indicaciones ponemos metoclopramida, que es el antivomitivo. Lo más común es el Reliberan, la vía de administración y la dosis y el horario. Eso va en la carpeta de indicaciones. Otro incidente: en toda cirugía torácica y sobre todo abdominal existe una parálisis intestinal que dura 1 hora, unas horas y hasta a veces varios días después. El intestino se paraliza, queda totalmente sin movimiento, función, dependiendo del tipo de cirugía y de la, digamos, del tipo de cirugía y de la cantidad de horas que duró una cirugía. Está paralítico y las primeras horas no hay ruido, usted lo oculta, no hay ruido hidroaéreo, no se produce gases ni elimina gases. Después empieza a formar los gases, pero no lo elimina y el enfermo se distiende y es el momento de mayor dolor en el postoperatorio. Y después empieza a eliminar los gases y ahí mejora un poco el dolor, disminuye el dolor. Por supuesto que si esa parálisis se prolonga, puede ser que estemos entrando no en un meteorismo, sino en un hilio, que es la falta de eliminación de gas y materia fecal, pero ya es otra entidad. Esta parálisis que yo le digo, que provoca ese meteorismo, dura unas horas y es muy habitual en el postoperatorio. La retención de orina es frecuente, sobre todo en cirugía anal o cirugía ginecológica o en tumores del abdomen inferior. Si no está con sonda vesical, el enfermo es muy molesto para el enfermo. Entonces lo que hacemos es medidas primero básicas: abrimos la canilla del baño para que el ruido le active el reflejo de la micción, le ponemos paños calientes en el hipogastrio, lo hacemos deambular, y bueno, si con todo eso no orina, le colocamos una sonda vesical que evacuamos la vejiga y la retiramos la sonda. Generalmente no hace falta que tenga permanencia, salvo que sea hombre, tenga un adenoma de próstata y tenga que quedar con la sonda. El hipo es otro incidente que es muy molesto. Usted imagínense tener una herida abdominal grande y estar con hipo, con la contracción del diafragma, lo molesto que es. Si persiste en el tiempo el hipo, tenga cuidado porque puede ser tener el enfermo un absceso sufrénico y por contacto y reflejo del diafragma le está colocando el hipo. Pero el hipo, el de las primeras horas, generalmente es un reflejo y es muy molesto. Eso desaparece poniéndole, generalmente desaparece espontáneamente, pero si no hay que colocarle tranquilizante tipo el Ampliactil, metoclopramida, tipo el Reliberan, etc. O muchas veces que respire dentro de una bolsita de polietileno 2 o 3 veces y eso le calma el hipo. Y generalmente hay astenia las primeras horas o los primeros días después de la cirugía, el enfermo no quiere comer, no tiene apetito, bueno, pero después le pasa. Esos son incidentes que no llegan a ser a complicaciones. Esta es una cirugía laparoscópica, fíjense, los orificios, esto es una cirugía de vesícula, tiene 4 orificios, uno en el ombligo y 3 orificios más chiquitos arriba. El enfermo se despierta, camina. Habitualmente en la cirugía de vesículas simples, el enfermo a las 4 o 5 horas ya se va a la casa. Distinto es a esta otra cirugía que es una toracotomía. Fíjese la incisión larga que tiene siguiendo el reborde costal, habitualmente debajo de la quinta, sexta o séptima costilla. Estas son cirugías que duelen mucho, y el postoperatorio un poquito más prolongado, digamos, que una cirugía convencional. La cirugía laparoscópica es cuando uno opera con los palitos, digamos.
La laparotomía es cuando abre el tórax en forma convencional. La toracotomía es cuando uno abre el tórax en forma convencional, y toracoscopía es cuando opera con los instrumentos, los palitos, digamos, el tórax. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento de un postoperatorio normal. El enfermo está muchas veces sin comer y sin tomar durante varios días. Entonces debemos administrarle líquido y algún tipo de caloría al enfermo. Ustedes saben que uno tiene lo que se llama las pérdidas obligatorias de líquido. Normalmente una persona de 70 kilogramos pierde aproximadamente 2.500 mililitros de líquido por día, por la respiración, por lo que es la perspiración, por la diuresis, por la transpiración, etc., pierde 2,5 litros. O sea, cuando uno va a administrar líquido, tiene que colocarle por día por lo menos 2,5 litros para compensar las pérdidas que son obligatorias. A esto hay que sumarle las pérdidas que son agregadas, que son lo que pierde el enfermo por sonda nasogástrica, por un drenaje, por un tubo de Kerr, etc. Entonces, si el enfermo perdió 1.000 mililitros, o sea, perdió 1 litro por sonda nasogástrica, por un drenaje, hay que sumar esos 1.000 a los 2.500 mililitros de pérdida obligatoria, y a ese enfermo le tenemos que colocar 3.500 mililitros de líquido dentro del organismo, digamos. Entonces ustedes tienen que saber cómo colocar esos 3,5 litros dentro del organismo. Habitualmente reponemos los líquidos con solución dextrosada al 5% y solución fisiológica, que es cloruro de sodio, que vienen en frascos de 500 o de 1.000. Lo habitual es que vengan en frascos de 500 mililitros, o sea, medio litro. Si ustedes quieren colocar medio litro nomás, medio litro, en forma endovenosa, quieren colocar, o sea, colocar 500 centímetros cúbicos, le tienen que colocar a un goteo de 7 gotas por minuto. Si van a colocar 2 frascos, tienen que colocar a un goteo de 14 gotas por minuto. O sea, van multiplicando la cantidad de frascos que quieren colocar por 7. O sea, que si vamos a reponer solamente las pérdidas obligatorias, que son 2.500 mililitros, que son, ¿cuántos frascos? Son 5 frascos. Hay que multiplicar 7 por 5. Entonces ustedes con 7 por 5, 35, ponen hidratación a 35 gotas por minuto. Y ponen alternado, o sea, ponen hidratación alternada, que quiere decir que le ponen uno de dextrosa y un frasco de fisiológico, colocando en forma alternada, a 35 gotas por minuto. ¿Está claro? Si van a poner, si tienen que poner 3,5 litros, 3.500 son 7 gotas, son 7 frascos, 7 por 7, 49, tienen que poner a 49 gotas por minuto. Eso es el goteo, digamos, la cantidad de líquido que de frasco que le quieren poner, multiplican por 7 y le da el número de goteo. Para los pediatras es distinto, porque ellos usan el microgotero, que corresponden a 3 microgotas igual a 1 gota del adulto. Pero eso es tema aparte, eso es para los pediatras. Entonces, multiplican la cantidad de frasco que le quieren poner por 7. Ese es para la administración de fluidos. Ponen en las indicaciones, primero, control de signos vitales, segundo, hidratación en forma alternada a tantas gotas por minuto. También tiene, si la alimentación va a estar mucho, el enfermo va a estar mucho tiempo sin alimentarse, hay que reponer lo que es el sodio, el cloro, el potasio y las calorías. El potasio. Normalmente se pierden por orina 100 miliequivalentes de sodio en transpiraciones por día, en transpiración abundante de 100 a 200 miliequivalentes por día. Si hay depresión, o sea, si está perdiendo mucho sodio, el riñón balancea, trata de retenerlo, si está con mucho sodio, trata de eliminarlo. La solución fisiológica de cloruro de sodio ya le trae 150 miliequivalentes de sodio y 150 miliequivalentes de cloro por frasco. O sea, ustedes ya le están poniendo con la hidratación el sodio y el cloro.
En cambio, el potasio, que recién ponemos potasio cuando pasan muchos días o varios días que el enfermo no come y lo estamos hidratando. Solamente el potasio se pone varios días después que comienza. Es muy raro que lo usemos. Pero si hay que colocar potasio, se coloca, como dije, cuando se prolonga mucho tiempo la administración de suero y el paciente no come. Por orina habitualmente se pierde por día de 40 a 70 miliequivalentes de potasio por día. Las necesidades son de unos 50 a 90 miliequivalentes de potasio por día. Y el potasio viene a ampolla de 15 miliequivalentes. Entonces colocamos en cada frasco de suero que le estamos poniendo una ampolla de potasio y con eso estamos haciendo la administración de potasio en estos enfermos que están mucho tiempo sin administración por vía oral. Para administrar el potasio, el paciente que tiene que estar con una buena diuresis, ojo con eso, porque si no pueden tener problemas cardíacos por la sobremedicación de potasio. Vamos a las calorías del enfermo. Como tiene, pasa un tiempo en alguna cirugía en que no se alimenta al paciente, en las cirugías medianas y mayores, el enfermo pierde unos promedio de 3 a 5 kilogramos en los 3 a 5 primeros días. El valor mínimo de calorías debe ser alimentado de alguna forma. ¿Cómo comenzamos la alimentación de un enfermo? Acuérdense que le dije que hay una... ¿me están escuchando? Porque me señala que tengo internet defectuoso. Sí, doctor, ¿me escucha carta, doctor? Sí, se lo escucha bien. Bueno, era para ver si estaban despiertos. Bueno, el comienzo de la alimentación oral. Vamos a una cirugía, digamos, un operatorio normal de una cirugía común. El enfermo está con una parálisis intestinal a las primeras horas, o sea, ustedes lo alimentan al enfermo en forma progresiva cuando empieza el tránsito intestinal. O sea, cuando ustedes la ocultan y ya tiene ruido hidroaéreo y el enfermo está eliminando gases, empieza con la alimentación oral, que primero es líquida, después pasamos a alimentación blanda y después recién alimentación sólida. Eso depende del tamaño de la cirugía, del tipo paciente. Entonces, comienza la alimentación en forma progresiva cuando el enfermo tiene ruidos hidroaéreos. Se va probando tolerancia también. Le dicen, tome líquido, pero no se tome un vaso entero. Empiece de a poquito a ver si tiene tolerancia. La movilización del enfermo debe ser lo antes posible. Eso evita complicaciones. Primero puede ser pasiva si el enfermo está imposibilitado de moverse. O sea, le dicen a algún familiar, muévale las piernas, flexiónele los brazos, o llaman a un kinesiólogo que le movilice en forma pasiva. Y después en forma activa. Nosotros tratamos que el enfermo se movilice lo antes posible. Si es con cirugía convencional del abdomen, que se coloque una faja, pero el mismo día que se levante, camine y ande. Habitualmente le decimos, mire, siéntese en la cama, lo antes, ni bien esté bien despierto. Si se marea, porque se puede marear las primeras veces, acuéstese y al ratito vuelva a sentarse. Cuando le pasó el mareo sentado, ya que se pare. Si se marea, se sienta y al ratito se vuelve a parar. Ojo con esto, que siempre tiene que haber un familiar o alguien al lado del enfermo, porque se puede caer, pero que se movilice lo antes posible. Eso evita complicaciones y hace que, si bien el dolor cuando se moviliza aumenta, hace que el dolor desaparezca cuanto antes. Entonces, la movilización precoz cuanto antes. Y el enfermo es dado de alta cuando ya tiene tránsito intestinal, ambula por sus propios medios y no es de temer algún tipo de complicaciones. Como la cirugía ambulatoria está muy en boga, habitualmente muchos de los enfermos que son operados de vesícula, de hernia, se van de alta al mismo día o se van de alta al día siguiente. Pero hay cirugía que el enfermo está más días internado. Y bueno, eso es lo que después se llama tiempo de convalecencia y rehabilitación en cirugías más grandes.
Ahora, no siempre transcurre el postoperatorio como uno pretende, y ahí viene después lo que es digamos, el postoperatorio patológico. Y hay situaciones que uno debe tener en cuenta, especiales, como los recién nacidos y lactantes. Los recién nacidos y lactantes generalmente se reponen mejor de una cirugía, pero soportan más las hemorragias, el ayuno y la pérdida de electrolitos. Los ancianos, cuidado sobre todo si tienen más de 80 años, la mortalidad en cirugía programada va de un 15 a un 20%, o sea, 1 o 2 viejitos en una cirugía programada anda mal. Eso hay que explicarle a los familiares antes de la cirugía. Y si la situación, la cirugía es de emergencia, la mortalidad va de un 30 a un 50% en pacientes mayores de 80 años. Los diabéticos digamos, se complican bastante en el postoperatorio. Hay que manejar muy bien la glucemia del enfermo durante la cirugía y en el postoperatorio. También el manejo debe comenzar antes, como le dije hoy, antes de la cirugía en el preoperatorio. Los alcohólicos, sobre todo por el síndrome de abstinencia, a veces le tenemos que administrar alcohol por algunos de los lados, por el síndrome de abstinencia, y los obesos sufren muchas complicaciones, sobre todo postoperatoria. Entonces hay que tener cuidado con estos enfermos y tener precavido e informado a los familiares de todas estas situaciones en estos tipos de pacientes. Y ahora vamos a las complicaciones, vamos a darle en forma rápida dado el horario. Las complicaciones pueden ser locales, o sea, del lugar donde uno estuvo operando, o pueden complicarse algún tipo o aparato o sistema fuera de uno donde uno estuvo operando. Las complicaciones pueden ser locales, o sea, de la zona de la cirugía. Puede ser las complicaciones de la pared, o sea, en superficie, o puede ser complicaciones del lecho quirúrgico del fondo. Las complicaciones, digamos, locales o de vecindad de la zona, pueden ser de la pared, o sea, de la forma superficial, puede haber hematomas, puede haber supuraciones, le supuró, si es un hematoma se le pone rojo o azul, o empieza a salir sangre entre los puntos, puede salir pus días después, se infecta la herida, en esos casos hay que sacar 1 o 2 puntos y lavar la herida. Puede haber dehiscencias o evisceraciones, o sea, se le está abriendo la herida. Las dehiscencias, vamos a ver después cuando yo le dé la clase de evisceraciones, puede ser completa o incompleta, se abrió toda la herida o se abrió todos los planos menos la pared, menos la piel. Cuando se abren todos los planos menos la piel, la gasa le está saliendo manchada con un líquido tipo lavado de carne, o sea, tipo rosadito. Entonces, si ustedes ven que está saliendo está manchando la gasa con ese tipo de líquido, palpen bien el borde de la herida que van a tocar que el músculo está abierto abajo. Las dehiscencias que son descubiertas o abiertas, está abierta toda la herida y uno directamente ve las vísceras a través de la herida, ¿no es cierto? O sea, si no se abrió la piel es una cosa, pero si se abrió la piel, que la esvisceración, uno está viendo las vísceras. Esas son complicaciones de la pared. También puede ser en profundidad, del lecho quirúrgico, o sea, en el fondo de la herida, pueden ser hematomas, dehiscencia de una sutura, de una anastomosis, se le abrió una anastomosis intestinal o colónica y empieza a salir líquido intestinal o materia fecal, o por el drenaje, o si no tiene drenaje hacia la cavidad peritoneal, provocándole una peritonitis. Son todas complicaciones no son infrecuentes, y uno tiene que estar precavido de estas cosas. El hilo paralítico, que si se tarda mucho tiempo, seguramente estamos con una peritonitis, y la peritonitis le causa un hilio paralítico al enfermo, y uno tiene que estar a la expectativa de que esto ocurra, porque muchas veces generalmente hay que reoperar a estos enfermos para el tratamiento. A veces uno opera alguna cosa, ya sea en el tórax, o a veces opera una parótida y el enfermo le hace por reflejo una pancreatitis. No se sabe muy bien, pero figura dentro de las complicaciones de una cirugía, a veces la pancreatitis. Y por último tenemos los oblitomas. Eso viene de olvido. El cirujano se olvidó una gasa, se olvidó una pinza, se olvidó un instrumental dentro del abdomen del paciente,
Y esto es un problema muchas veces. Muchas veces manda a sacar una radiografía y uno ve una tijera dentro de la panza y es muy difícil de explicar. Pero esos son los oblitomas. Los oblitomas son los olvidos del cirujano o del equipo quirúrgico dentro del abdomen. Esas son las complicaciones locales o de vecindad. Después tenemos las complicaciones, ya vamos a ir terminando, voy a informar rápida, las complicaciones en aparatos o sistemas, ya sea respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, etc. Lo más comunes son las complicaciones postoperatorias, son las respiratorias, porque el enfermo respira mal en el postoperatorio, superficializa la respiración para controlar el dolor, digamos. Por eso hay que calmar bien el dolor al enfermo, muchas veces hasta colocarle un kinesiólogo para que lo ayude a respirar en el postoperatorio inmediato. Cosa que hacemos en cirugías grandes o en cirugía torácica. Inmediatamente viene el kinesiólogo para movilizar sobre todo la parte respiratoria del enfermo. Eso es lo que se llama asistencia kinésico-respiratoria. Entonces hacemos que el enfermo respire por más que tenga dolor, para evitar lo que son las complicaciones respiratorias como ser la atelectasia pulmonar, la embolia pulmonar, el edema agudo del pulmón, la broncoaspiración y la neumonía. La atelectasia es muy frecuente cuando hay un tapón mucoso o un coágulo algo que obstruye algún bronquio. Bueno, la parte distal de los alveolos distales hacia el bronquio tapador se colapsa. Y eso predispone a la infección, da dolor, tipo puntada de costado, da disnea, da fiebre, etc. El tratamiento de esto es antibiótico y kinesiología, y a veces una aspiración con el broncoscopio, un lavado bronquial para sacar ese tapón mucoso. Muy pocas veces se llega a eso, pero hay que prevenir la atelectasia. La embolia de pulmón generalmente es un émbolo que viene de la pantorrilla. Este es el temor de todo cirujano. Por eso hacemos movilizar, aunque sea pasivamente, las piernas del enfermo, porque se puede producir un émbolo en las venas de la pantorrilla, sobre todo en las venas gemelares. Ese émbolo se suelta y viaja por todo el sistema venoso, entra a la vena cava inferior, entra al corazón derecho, pega la vuelta y entra a la arteria pulmonar y tapa algún sector del pulmón. Y muchas veces el enfermo hace una muerte súbita por una embolia de pulmón en el postoperatorio. Esto se evita movilizando rápidamente las piernas del enfermo. Por supuesto, si ya está con una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, hay que hacer un tratamiento ya con heparina o algún tipo de anticoagulante en estos enfermos. El edema agudo de pulmón generalmente es por sobrehidratación de los enfermos, le dimos mucho líquido, o le dio el anestesista, o le están ustedes hidratando mucho al enfermo, o el enfermo está con una insuficiencia cardíaca y se llena de líquido el pulmón. Y la broncoaspiración es la que ocurre en el periodo de extubación inmediato al enfermo, cuando tiene anulado el reflejo de la tos, el enfermo vomita y le pasa el alimento o el jugo digestivo al árbol bronquial. Y eso predispone al absceso del pulmón, neumonía, etc. Esas son las principales complicaciones respiratorias. Ya voy terminando, muchachos, así que no. Las complicaciones aparato-sistema, el aparato circulatorio, tenemos el shock, el enfermo que se le choca en el postoperatorio inmediato generalmente es un shock hipovolémico o hemorrágico. Si el shock es en un postoperatorio alejado, habitualmente un shock séptico, o alguna septicemia o alguna infección grave. Muchas veces un enfermo se le infarta en el postoperatorio, por eso hay que tener cuidado, y también puede sufrir durante la cirugía una arritmia o en el postoperatorio inmediato. Hemos tenido que suspender cirugía porque en la inducción anestésica el enfermo hizo algún tipo de arritmia y bueno, se suspendió hasta que mejoramos el estado cardiovascular del paciente. Las complicaciones también renales, la oliguria, si el enfermo está orinando poco y concentrado, le está faltando líquido, hay que ponerle más líquido. Si está orinando mucho y muy clarito, hay que bajar el líquido.
La diuresis horaria es de 30 mililitros. Hay pacientes que hay que hacer el control a veces minutado de la diuresis. El enfermo puede tener una hipoperfusión y una insuficiencia renal aguda a veces. Muchas veces termina por un mal manejo en una insuficiencia renal crónica, y esos enfermos a veces terminan en diálisis o a veces terminan en un trasplante de riñones. Hay que tener cuidado con la función renal. También por hemólisis puede sufrir una necrosis tubular porque le dieron sangre incompatible con el enfermo y se hizo una hemólisis y tapó los conductos renales o digamos la circulación renal. Hay que tener cuidado. Y para ir terminando, tenemos las complicaciones psíquico-neurológicas, la psicosis, la histeria, el estado confusional, la excitación. Tenemos enfermos que no indicaban nada en el preoperatorio que iba a tener algún tipo de compromiso psicológico, y cuando se despertaron rompieron el quirófano. Hay un enfermo que le pegó una patada a una enfermera de quirófano nuestra y le hizo un traumatismo de cráneo. Enfermos que rompieron aparatos dentro del quirófano porque se levantan o psicóticos o con estado confusional. Digamos, son complicaciones raras, pero existen. Y otro que hay que tener mucho cuidado son con las lesiones gastrointestinales por estrés. El enfermo muchas veces no lo manifiesta, por eso en las indicaciones médicas ponemos algún tipo de protector gástrico en toda la cirugía. Le damos omeprazol o algún tipo de protector gástrico para evitar las lesiones ulcerativas que pueden ser únicas o múltiples y le pueden causar una hemorragia digestiva en el postoperatorio. Entonces, en todo tratamiento postoperatorio, cuando ponemos las indicaciones, colocamos algún tipo de protector gástrico. Bueno, espero que les haya servido. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan cómo preparar un enfermo para ir a una cirugía, y cómo es un operatorio normal y un postoperatorio con incidente y un postoperatorio patológico. Espero que hayan comprendido la clase, así que, bueno, muchas gracias y cuídense del virus, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Doctor. Doctor. Gracias. Hasta luego.